Dos problemas muy importantes de salud pública es la prescripción inapropiada de medicamentos y la polimedicación. ¿Cuándo se considera que una prescripción es inadecuada? Cuando se utilizan fármacos o que tienen muy poca evidencia científica, o que las dosis son inadecuadas, o con tiempos incorrectos, mayor duración de la habitual. Pongamos un caso muy típico, el uso de inhibidores de la bomba de protones, que habitualmente se usan 2 a 3 meses, en algunos casos muy esporádicos habría que usarla en forma prolongada, y sin embargo en muchos pacientes se usa durante años a pesar de los riesgos que esto implica. También una prescripción inadecuada es cuando tiene altos riesgos de interacciones o cuando se duplican drogas, se usan 2 drogas de la misma clase simultáneamente, o cuando se usa una droga con una relación beneficio-riesgo desfavorable, o cuando hay una opción mejor o de menor costo. Otra manera de hacer una prescripción inadecuada es no tener en cuenta de qué paciente hablamos, es decir, cuál es su comorbilidad, cuál es su esperanza de vida, cuáles son sus preferencias. Un caso paradigmático son los pacientes terminales que usan medicaciones preventivas, por ejemplo, las estatinas o los medicamentos, los bifosfonatos para la osteoporosis. Y otra forma de prescripción inadecuada es no utilizar fármacos que el paciente necesita y que están demostrados que son de utilidad para sus patologías. La polimedicación, que es el otro tema importante que aludíamos recién, puede ser definida de distintas maneras. Puede tener una definición cualitativa, que significa usar más drogas de las necesarias, que me parece que es más drogas de las clínicamente indicadas en realidad, que me parece que sería la mejor de las definiciones. Otras definiciones tienen un criterio numérico y consideran que es más de 4 o 5 medicamentos, lo que se considera polifarmacia. Lo que es importante entender es que gran parte de la población adulta mayor usa un gran número de medicamentos. En la población española hay estudios que hablan de un promedio de 7 a 13 drogas. En Australia, más o menos 4 medicamentos por persona. En un trabajo hecho en el Hospital Austral acá en Argentina, también el promedio eran 4 drogas y media por paciente. La polimedicación en sí misma es un síndrome geriátrico porque lo expone al paciente a riesgos tanto más importantes que las patologías para las cuales las drogas que está usando han sido indicadas. ¿Qué cosas puede pasar con una prescripción inadecuada o con la polimedicación? Se ha visto que la polimedicación aumenta las caídas hasta un 50%, con el aumento consecuente, por ejemplo, del riesgo de fracturas. Drogas que por excelencia pueden producir caídas son las benzodiazepinas, las drogas para la hipertensión cuando produce un descenso muy marcado de la presión. Otras cosas importantes que suceden a consecuencia de la polimedicación es la disminución del funcionamiento cognitivo. Se ha visto deterioro cognitivo asociado a psicofármacos como las benzodiazepinas. Otra consecuencia probable es la institucionalización u hospitalización, por ejemplo, poscaída, y también el aumento de la mortalidad. Las reacciones adversas a las medicaciones más o menos generan son más o menos un 35% en las poblaciones de más de 65 años, y los ingresos hospitalarios por reacciones adversas en algunos países como España es del 30%, en algunos países como Australia es del 20%. Y esto además tiene unos enormes costos en salud. Por eso es que siempre es importante entender que hay como un continuo de la prescripción. Primero hay que prescribir un fármaco, desde el principio saber qué duración tiene que tener ese tratamiento, una vez iniciado adecuar las dosis, evaluar si el medicamento funciona, si no funciona eventualmente modificarlo, y cuando cumple su tiempo o si no está sirviendo, siempre tener presente la posibilidad de la desprescripción. Hay muy pocos medicamentos que son para toda la vida y todos aquellos que no son para toda la vida deben desprescribirse. ¿Y por qué? Porque la desprescripción mejora la adherencia del paciente a los tratamientos. Cuando los pacientes tienen muchos fármacos, eligen qué tomar. Entonces es bueno trabajar con los pacientes en una agenda que aumente la adherencia utilizando solo lo que se necesita. Cuando uno desprescribe drogas, mejoran los reportes de salud global de los pacientes, mejora la cognición, disminuyen los errores en las tomas de medicamentos, disminuyen las caídas, pero además la desprescripción rara vez se asocia a efectos adversos y muy pocas veces hace falta restituir la medicación. En los estudios de investigación, más o menos 2 a 10% de las medicaciones necesitan ser restituidas. ¿Y cuáles son buenas ocasiones para desprescribir un medicamento? Cuando se demuestra que no es efectivo o que no es eficaz,
cuando un paciente está polimedicado, cuando tiene efectos adversos, cuando la relación de costo-beneficio es inadecuada, cuando se detectan interacciones, cuando se detectan duplicidades, cuando se completó un tratamiento, cuando el paciente deviene terminal, por ejemplo, un paciente que en el curso de un tratamiento tiene un cáncer terminal, hay que pensar en desprescribir todas las drogas que no necesiten. Cuando un paciente deviene demente o frágil, todas esas son buenas circunstancias para desprescribir medicación. Y el proceso de desprescripción implica algunos pasos que hay que seguir. El primero es tratar de revisar toda la medicación que toma el paciente y las razones para las que la usa. Para eso es de buena práctica, al menos una vez al año, pedirle al paciente que ponga en una bolsa todo lo que toma, todo lo que se automedica y todo lo que tiene en su botiquín, y cuando lo trae, revisar con él cada medicación, tratando de entender qué toma, para qué la toma, si entiende lo que toma y si las medicaciones tienen interacciones. El segundo paso es evaluar los riesgos en ese paciente individual. Probablemente una medicación sea adecuada para otro paciente y no para este. Entonces lo segundo es, en este paciente en particular, evaluar si está bien indicada, qué beneficios tiene y qué riesgos está teniendo con esa medicación. Una vez que se define qué drogas hay que desprescribir, hay que priorizar qué drogas discontinuar, porque hay que tratar de hacer una desprescripción de a una droga por vez. Y siempre hay que empezar por las drogas que son más fáciles de desprescribir. Y una vez que se inicia la discontinuación, es imprescindible seguirlo al paciente de cerca para evaluar la necesidad de volver a usar la medicación en caso que sea necesario. Hay dos maneras de desprescribir. Se puede desprescribir por fármacos o se puede desprescribir por pacientes. Desprescribir por fármacos es una manera más rápida, más fácil, consume muchos menos recursos, pero no tiene en cuenta las preferencias del paciente y las necesidades del paciente. Hay diversos protocolos en el mundo de desprescripción. Dos de los más conocidos son los criterios de Beers, que son de origen norteamericano, y los criterios Stop-Start, que son de origen europeo, más precisamente de Irlanda. Los criterios de Beers tienen una lista de medicamentos que hay que evitar en los pacientes mayores de 65 años, otra lista de medicaciones potencialmente inadecuadas en pacientes con determinadas patologías y otra lista de medicaciones a emplear con precaución. Algunas drogas, para que ustedes tengan idea de los criterios de Beers que nosotros usamos todos los días y que están incluidas en estos criterios, son antiinflamatorios como el diclofenac, el ibuprofeno, el meloxicam, que tendemos a usarlo en forma excesiva en esas mezclas totalmente inadecuadas como es la glucosamina meloxicam, algunos antiinfecciosos como la nitrofurantoína, las drogas con efecto anticolinérgico, antihistamínico, por ejemplo la difenidramina, los antidepresivos tricíclicos, las benzodiazepinas. Todas estas están incluidas en los criterios de Beers. Otros criterios, que son los que habíamos nombrado recién, que son los de Stop-Start, además de hablar de drogas que no deben ser usadas en determinados pacientes por la edad o por las otras patologías concomitantes, tienen una pata más que es importante, que es la detección de los errores de omisión, que son los criterios START, y estos criterios lo que evalúan son las medicaciones que debería estar recibiendo ese paciente y que no recibe. Ejemplos de Stop-Start, por ejemplo, de cosas de todos los días: metoclopramida o clevoprida en pacientes con parkinsonismo es un criterio STOP. Un ejemplo de un criterio START es añadir inhibidores de la bomba de protones en pacientes que toman analgésicos con factores de riesgo. La otra estrategia de desprescripción que habíamos nombrado anteriormente es por pacientes. En este caso se considera el paciente concreto y se pueden usar distintas herramientas. Una de las más conocidas es el MAI, que es un interrogatorio que se podría traducir como índice de adecuación de medicamentos y que tiene una versión española que ustedes van a poder evaluarlas en el PowerPoint y que toma una serie de preguntas para que uno defina si va a realizar la desprescripción de un determinado medicamento. Cuando uno decide desprescribir, tiene que hacerlo con cautela, siempre de a un fármaco, siempre en forma gradual, siempre con seguimiento estrecho y con la posibilidad de que el paciente nos exprese sus temores y que si necesita volver a tomarlo, pueda hacerlo. Por supuesto, la desprescripción, como cualquier práctica médica, tiene sus riesgos. Un riesgo es lo que se llama el síndrome de retirada, que es bastante común
en las benzodiazepinas, por ejemplo, son drogas que son difíciles de sacar porque producen con mucha frecuencia efectos por discontinuación. Por eso es imprescindible cuando se saca una benzodiazepina ir en forma gradual y muy lentamente y valorando los síntomas que aparezcan durante la cesación. Otro efecto muy conocido es el efecto rebote. Se acordarán del tema de los beta bloqueantes. Cuando un paciente está tomando beta bloqueantes y los suspende en forma abrupta, puede tener un rebote de hipertensión o taquicardia. Otro tema es la reaparición de los síntomas, en cuyo caso con mucha frecuencia hay que restituirlo. Y otro el desenmascaramiento de interacciones. Por ejemplo, un paciente que está con una droga y un anticoagulante, si sacamos la otra droga es probable que los tiempos de coagulación se modifiquen y por eso siempre hay que estar atentos a esos cambios. Ejemplos comunes en la atención primaria de desprescripción, por ejemplo, cosas que deberíamos hacer es suspender los inhibidores de bomba de protones en pacientes con bajo riesgo de sangrado, evitar los bifosfonatos por más de 5 años. Cuando un paciente recibe dosis altas de diurético en una descompensación de una insuficiencia cardíaca, tener en cuenta la necesidad de bajar las dosis de los diuréticos pasado ese cuadro. Y en los pacientes que devienen terminales, frágiles, dementes, tener en cuenta la necesidad de suspender medicaciones que están pensadas para prácticas preventivas como la estatina o el bifosfonato. Como conclusión, tratemos de prescribir solo cuando sea imprescindible una droga. Pensemos siempre en la posibilidad de opciones no farmacológicas, desprescribamos todo aquello que sea posible desprescribir y tanto en el proceso de prescripción como de desprescripción involucremos al paciente porque es la mejor forma de lograr buenos resultados. Muchas gracias.